Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. El Ejecutivo tiene lista la iniciativa de ley para la reforma tributaria, que estaría siendo enviada en los próximos días al Congreso Nacional para su discusión y aprobación. De acuerdo con fuentes oficiales del Servicio de Administración de Rentas, la nueva ley va en dos grandes componentes. El primero contempla lo siguiente: eliminar 16 de los 18 regímenes de exoneraciones existentes, dejando únicamente 2 que están dirigidos a las micros, pequeñas y medianas empresas. No obstante, se reconocerán los derechos adquiridos de las exoneraciones que ya están en vigencia por el tiempo que fueron aprobadas, pero serán auditadas porque se fortalecerán los sistemas de control. Por otro lado, crearán 2 nuevos regímenes de beneficios fiscales, uno para la inversión nacional que lo manejará el SAR y otro para la inversión extranjera que dependerá de aduanas. Las exoneraciones se limitarán a un plazo de 5 años y con una prórroga de 5 años más si se utilizó bien ese beneficio, mientras que las actuales se pueden adherir al nuevo régimen a cambio de no ser auditadas. Por otra parte, el segundo componente de la Ley de Justicia Tributaria estaría enfocado en los grandes patrimonios, ya que actualmente no hay una ley de beneficiario final de las grandes empresas, por lo que se reformaría el Código de Comercio que da anonimato a los inversionistas y el artículo 72 del Código Tributario que contiene el secreto bancario. Otra de las reformas sería el cambio de la figura de renta territorial a renta internacional, con la que se busca que los nacionales que inviertan en el exterior paguen por las utilidades que perciben. Además, se eliminarían las amnistías y las regularizaciones y a su vez se reitera que no habrán nuevos impuestos para la población. Según las cifras del SAR, en 2022 el Estado de Honduras otorgó 57.000 millones de lempiras en exoneraciones fiscales, un 7% del Producto Interno Bruto, beneficios que se dan principalmente a 25 grupos empresariales, 13 nacionales y 12 extranjeros, siendo Honduras el segundo país de Latinoamérica que más gasto tributario tiene, pero a su vez también es el segundo país más pobre y más desigual, aseguran. El diputado por el Partido Libertad y Refundación, Ramón Barrios, confirmó que el anteproyecto de ley para la reforma tributaria incluye la eliminación de la mayoría de los regímenes de exoneraciones fiscales, tal como lo detalló Telenoticias, y además anunció que el próximo 15 de marzo iniciarán la socialización. Ya nosotros hemos empezado con la socialización y el 15 vamos a tener, creo, una reunión importante, varios sectores importantes del país. Estoy hablando del sistema administrativo de rentas, aduanas, el presidente de la Asociación de Municipios de Honduras, la Comisión de Presupuesto, para comenzar a ver las grandes reformas fiscales. Se eliminan totalmente todas las exoneraciones que habían, quedan un par de exoneraciones para medianos y pequeños empresarios. Por su lado, el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, explicó que por años ha habido un desorden en el otorgamiento y los plazos de las exoneraciones, por lo que es necesario revisarlas. En primer lugar, un profundo desorden en cuanto al otorgamiento. En segundo lugar, muchas de estas exoneraciones no han cumplido los objetivos para los cuales fueron creados, como creación de empleo, como promoción de exportaciones. El funcionario agregó que esperan un apoyo fuerte por parte de los diputados para la aprobación de la iniciativa, pues aseguró que en el país no hay justicia tributaria, porque lo que impera es un sistema regresivo que afecta a los hondureños de bajos ingresos. Entre 65 y 70% han sido los impuestos indirectos que paga directamente el consumidor y únicamente 30-35% los impuestos que gravan el ingreso o la riqueza. La iniciativa no es asunto de populismo y tampoco es válido el argumento de que se afecta la economía o se ahuyenta la inversión. Ya otorgó 57.000 millones de lempiras en exoneraciones durante el 2022, pero el 80% de la población tiene problemas de empleo. Sería una genial estupidez pensar que esto es populismo, que esto realmente va a perjudicar a la economía. Y lo que quiero señalar es que cuando alguien, los sectores privilegiados,
que han gozado de todas estas prebendas, se les toca esos intereses, ellos van a protestar porque ellos consideran que el privilegio debe permanecer. Sin embargo, el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, se desmarca de la visión del gobierno, asegurando a través de sus redes sociales que la reforma tributaria debe, entre otras cosas, eliminar abusos, ser justa, equitativa y atractiva para la inversión nacional y extranjera. Según el funcionario, los regímenes como las zonas libres y el de importación temporal son claves para atraer inversión y generar empleos. Controlarlos es urgente, pero eliminarlos sería un grave error, aseveró. Los funcionarios del SAR y de la Secretaría de Finanzas han destacado que este anteproyecto de ley está siendo asesorado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el BID y el Fondo Monetario Internacional. Sara Carranza, Telenoticias. El sector agroalimentario del país elevó el grito al cielo este miércoles luego de conocer los alcances de la reforma tributaria que contempla la eliminación de 16 de los 18 regímenes de exoneraciones. Que realmente lo que vamos a ganar en esta situación es perder competitividad. Es importante tomar en cuenta que la empresa privada en ningún momento se ha opuesto a la revisión de las exoneraciones, pero me parece que se está tratando de una manera transversal, como que si todos los sectores y todas las empresas hemos abusado o hemos hecho mal uso de las mismas. Considero que no se están midiendo las consecuencias de esta situación. A los representantes de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa también les tomó por sorpresa y les preocupa el contenido de la reforma. Por eso sugieren que por lo menos deben ser incluidos en las discusiones de ese tipo de temas para aportar con sus conocimientos, porque así como está planteado, se corre el riesgo de alejar la inversión. Definitivamente eso consideramos, que si no se hace un análisis exhaustivo sobre este tema de esta reforma fiscal, puede llegar a ahuyentarse la inversión. Sí, desde CCIT consideramos que es sumamente importante cuando se traten estos temas de reformas fiscales, que se solicite ese acompañamiento al cual nosotros hemos estado siempre en la disposición de colaborar con el gobierno para hacerlo en forma conjunta, ya que debe hacerse. La reforma tributaria también contempla el reconocimiento de derechos de los regímenes que están vigentes hasta que concluyan sus periodos, pero serán auditadas porque la reforma conlleva el fortalecimiento de los sistemas de control. Además, el tiempo de vigencia de las exoneraciones será por 5 años con posibilidades de prorrogarla por similar periodo si el uso de la excepción es positivo. Como en cada cosa creo que tenemos que fortalecer lo que sí ha funcionado, potenciarlo y corregir lo que no ha estado funcionando. Si se van a establecer procesos para la revisión, creemos que eso también está muy bien, ¿verdad? Donde estimar periodos de tiempo, no dejar los tiempos abiertos. Creo que aquí los que hemos estado trabajando en la vía correcta, pues vamos a mantenernos así en esa línea, y los que no, pues obviamente que revisen qué es lo que han hecho mal para, pues obviamente, poder reingresar si es que se pudiera hacer en ese sentido. La presidenta del Colegio de Economistas de Honduras cree que es necesario abordar el tema de las exoneraciones y que algunas leyes respecto a este tema se deben revisar. Esto lo que busca es también ampliar lo que es la generación de ingresos para el país. Creo que es el momento de que se revise. Por ahora la reforma se cocina en el Ejecutivo entre la Secretaría de Finanzas y el Sistema de Administración de Rentas, y en 2 semanas se enviará al Congreso Nacional, según confirmaron algunos parlamentarios. Frente a Frente presentó el tema del día. Buenos días a todos. Nuestros compañeros Sara Carranza y Manuel Aranda resumieron la temática central de esta mañana en Frente a Frente, y que a manera de pregunta la traslada Luz Madrid, para luego presentarles a mis 4 panelistas de esta mañana. Así que, Lucecita, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros panelistas y a todo el público que nos acompaña a esta hora de la mañana. El tema del día: con esas reformas tributarias que se anuncian para captar más fondos, ¿vamos hacia la justicia social de la que habló Xiomara Rixi o a la fuga de capitales?
Recuerde opinar a través de @FrenteAFrenteHN en cada red social, Twitter, Facebook e Instagram, y sobre todo puede usted opinar a través del WhatsApp 9773-6065. El tema del día: con estas reformas tributarias que se anuncian para captar más fondos, ¿vamos hacia la justicia social de la que habló Xiomara Rixi o a la fuga de capitales? Opine con nosotros. El ministro de Desarrollo Económico, aquí a mi lado izquierdo, don Pedro Barquero. Saludos, Pedro. Buenos días, bienvenido. Un gusto estar aquí nuevamente. Igualmente, Pedro. En el extremo izquierdo, el doctor Nelson Ávila. Bienvenido, doctor. Es un placer tenerlo. Igualmente, buenos días. El gerente de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Gustavo Solórzano. Abogado, bienvenido. Buenos días. Gusto, Renato. Igualmente. Y el economista Claudio Salgado. Claudio es asesor en materia fiscal en el Congreso Nacional de la República, así que su participación será oportuna esta mañana. Claudio, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias, Renato. Muy amable. Con ellos cuatro iniciamos este debate sobre la pregunta que hace algunos minutos de la voz de Lucecita Madrid han escuchado ustedes aquí en Frente a Frente. Con estas reformas tributarias que se anuncian para captar más fondos, ¿vamos hacia la justicia social de la que habló Xiomara Rixi o a la fuga de capitales? Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Generaciones jóvenes más optimistas como consumidores, según un informe que presentó el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Es el índice, ¿cómo se llama ese índice? Consumidor. Índice de percepción del consumo. Sí, índice de percepción del consumo, sí. Es lo que destaca a esta hora tunota.com. En riesgo la competitividad de la inversión con pretendida ley tributaria. Ley tributaria cambiará figura de renta territorial por internacional. Es que lo que se de renta territorial por renta mundial. Ok. O renta universal, sí. Es que esta iniciativa que se enviará pretende que la figura de renta territorial pase a renta mundial, con la que se busca que los nacionales que inviertan en el exterior paguen impuestos por las utilidades que perciben, pero aquí en el país. Esto va a generar un debate tremendo. Esto va a generar un debate, ya me imagino, los próximos días en Honduras, cuando el Poder Ejecutivo envíe esta iniciativa al Congreso Nacional. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Con estas reformas tributarias que se anuncian para captar más fondos, ¿vamos hacia la justicia social de la que habló Xiomara Rixi o a la fuga de capitales? Comienzo con el ministro de Desarrollo Económico, que ayer dijo en un tuit, lo quiero leer textualmente lo que el ministro de Desarrollo Barquero expresó ayer en un tuit, para no quitarle ni una tan sola palabra, ni agregarle igual ni una tan sola palabra. Voy a mi WhatsApp porque lo tengo aquí. Reforma tributaria debe, entre otros, eliminar abusos, ser justa, equitativa, ser atractiva para la inversión nacional y extranjera. Soli, RIT y otros son claves para atraer inversión y generar empleos. Controlarlos es urgente, pero eliminarlos sería un grave error. Y como han escuchado ustedes a Sara Carranza, Mario Landa y todo el equipo periodístico nuestro que ha trabajado en esta iniciativa, se piensa en eliminar 16 regímenes especiales y dejar solo 2 para la pequeña y la mediana empresa. El ministro de Desarrollo Económico amplía su criterio en torno al tuit que divulgó ayer. Don Pedro Barquero. Muchas gracias, Renato. Buenos días. Un gusto saludar al pueblo hondureño y también a los amigos aquí en el panel. Mira, primero quiero aclarar algo. Esto es una iniciativa que no ha sido aprobada por la presidenta. Es más, ni siquiera ha sido compartida con los demás miembros del Gabinete Económico. Entonces, esta es una iniciativa interna del SAR
que el siguiente paso lógico es que lo comparta con los otros miembros del Gabinete Económico, en donde yo estoy incluido, que lo discutamos en el Gabinete Económico, que mejoremos esa propuesta, que luego la pasemos a la Presidenta una vez que lleguemos a un consenso en el Gabinete Económico, que para eso es el Gabinete Económico, y luego, después de que la Presidenta tome a bien aprobarlo o no, se pase al Congreso. Entonces, está en una etapa temprana en donde, repito nuevamente, ni siquiera se ha compartido con el resto de integrantes del Gabinete Económico. Ahora, dicho eso, me tomó de sorpresa lo que vi en TN5, bueno, el reportaje de TN5 Sí. que vi ayer al final de Frente a Frente. ¿Por qué? Porque si ese proyecto incluye esos elementos que mencionan ahí, realmente que sería un grave error. Eliminar esos regímenes especiales no es lo que el país necesita, no es meter al país en la ruta correcta y no es lo que nos va a ayudar a traer inversión y generar empleo, que es la principal necesidad del pueblo hondureño en este momento. Y te voy a explicar por qué. Me gustaría, Carlitos, tal vez si me ayudas poniendo en pantalla ya lo que tenemos aquí en el... Ok, estos son algunos indicadores de lo que es Honduras con respecto a la región centroamericana y con respecto a México. Entonces, si te fijas, Renato, nosotros no estamos solos en el mundo, ¿ok? Estamos compitiendo con un montón de países en el mundo para traer inversión extranjera y generar empleo para nuestros conciudadanos. Y en esa competencia mundial, vos lo que tenés que mostrar al mundo es cuál es tu atractivo para la inversión, en base a qué vas a traer a los inversionistas. Y aquí nosotros podemos ver que, por ejemplo, el costo de la energía definitivamente no es un atractivo. Tenemos un costo de energía muy alto, entonces no podemos competir en base al costo de la energía. Tenemos también el salario mínimo, que está también... Y eso lo vamos a ver más en detalle más adelante, pero tampoco es uno de los salarios mínimos más bajos. Y no estoy diciendo que tenemos que buscar eso, no, todo lo contrario, tenemos que buscar salarios dignos para nuestros trabajadores, que les ajuste para hacerle frente a sus necesidades, pero desde el punto de vista competitivo, nuestro salario mínimo no es un salario mínimo bajo por el cual algunos inversionistas puedan decidir en función del costo de la mano de obra. Luego tenemos la inversión extranjera directa. Mira la enorme diferencia entre México y los países de Centroamérica. México atrajo hasta el tercer trimestre del año pasado 32,000 millones de dólares de inversión, mientras que nosotros llevábamos 700 millones de dólares, que era más que lo que habíamos hecho en el 2021, pero la distancia entre nosotros y México es abismal. ¿Por qué se da eso? Sencillo, porque México tiene mejor competitividad. En esta gráfica, el menor número es mejor. Entonces, México tiene una competitividad en la posición 48, en el 2020 tenía eso, no han salido nuevos estudios después de eso, y Honduras estaba en la posición 101. Entonces, esa falta de competitividad, esa distancia en la competitividad, es lo que hace que nosotros tengamos 700 millones de dólares de inversión a septiembre del año pasado y que México tenga 32,000 millones de dólares de inversión al mismo tercer trimestre del año pasado. Riesgo país, nosotros tenemos el segundo riesgo país más alto de Centroamérica, el primero es El Salvador, que tiene un riesgo país exageradamente alto, de 14 puntos, y luego seguimos nosotros con 5.3. Ahora, ¿qué es lo que incluye el índice de competitividad? Aquí te tengo algunos de los elementos del índice de competitividad para que tú veas por qué México está trayendo inversión y nosotros no. Y si nos vamos a la última parte de abajo y miras en ecosistema de innovación, por ejemplo, México está en la posición 41, nosotros en la 103. Capacidad en dinamismo de negocios. En capacidad de innovación, México está en la posición 52, nosotros en la 108. En tamaño de mercado, México está en la 11, nosotros en la 100. Y así sucesivamente, hay algunos elementos en los que estamos similares, pero hay muchos elementos: estabilidad macroeconómica, México 41, Honduras 83. Infraestructura, México 54, Honduras 99. Entonces, no tenemos muchos de los elementos que te ayudan a traer inversión, lo que nos deja prácticamente, Renato, con los esquemas de regímenes especiales. Ese es el atractivo que tenemos en este momento para la inversión extranjera directa. Si quitamos los regímenes especiales, ¿qué le vamos a decir al mundo? No, mira, nosotros aquí te ofrecemos un costo de salario mínimo competitivo. No, no lo tenemos. Esta es la gráfica en donde están los salarios mínimos de los principales competidores del mundo en el tema de zonas francas. Estamos compitiendo con países que prácticamente tienen mano de obra esclava, como Bangladesh, que pagan $14 al mes.
o Egipto que paga 88, Pakistán 96, Vietnam 165, y esa es la realidad del mundo. Entonces nosotros no vamos a salir del mundo a decir, venite acá porque nosotros tenemos un salario competitivo. No lo tenemos, ni tampoco lo queremos tener, porque es injusto pagarle a un trabajador una cantidad tan poca de dinero. Tampoco le podemos decir al inversionista, ven a invertir aquí porque tenemos energía barata, tenemos energía sumamente cara. Tampoco le podemos decir, tenemos una infraestructura superior, no es cierto. México tiene una infraestructura muy superior a la nuestra. Entonces, elemento por elemento te das cuenta que al final de cuentas, lo único que nos queda para poder atraer inversión son esos regímenes especiales. Y aquí te muestro otra gráfica. No es solo teoría, es práctica. Aquí te enseño la gráfica de las inversiones comprometidas entre el régimen RIT y el régimen SOLI el año pasado. En el 2022 logramos tener compromisos de inversiones por 26.000 millones de lempiras. En el año pasado, muy superior a lo del año 2021. Esos 26.000 millones de lempiras, Renato, hay unos que empezaron a invertir el año pasado, otros van a empezar a invertir porque no es que cuando tú le das la autorización del régimen, no es que de inmediato mete todo el dinero, sino que empieza a comprar el terreno, empieza a construir, etcétera. Entonces hay inversiones de esas que el dinero lo terminan de invertir inclusive 1 o 2 años después. Y luego, este tema es que son dos cosas. Primero, si nosotros no hubiéramos tenido el RIT y el SOLI el año pasado, estos 26.000 millones de lempiras, simple y sencillamente no hubieran venido a Honduras, si hubieran ido a otro país. Segundo, estos 26.000 millones de lempiras traen más de 10.000 empleos a la par, o sea, un compromiso de generar 10.000 empleos. Esos 10.000 empleos que van a generar estos 26.000 millones de lempiras de inversión no existirían o no fueran a existir si no tuviéramos el régimen RIT y el régimen SOLI. Y por otro lado, en este momento, Renato, la oportunidad más grande que tiene el mundo es el nearshoring. Y la única manera de atraer esas inversiones del nearshoring es a través de esquemas de competitividad de país, en los cuales nosotros por el momento solo podemos competir en función de los regímenes especiales. No hay otra manera. No vas a competir ni con México, ni con Guatemala, ni con Costa Rica, probablemente ni con El Salvador, ni con Nicaragua si no tenés esos regímenes. Y aquí te lo demuestro. Aquí en pantalla ahora te enseño los regímenes especiales de todos los países que te mencioné. Honduras no es el único que tiene regímenes especiales. Muchos países en el mundo los tienen, incluidos todos los países de Centroamérica y México. Y ahí en pantalla, para no entrar en detalle, podés ver qué es lo que está ofreciendo cada uno de estos países. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a salir del juego del mundo? Nos vamos a decir, no, mira, las exoneraciones no sirven, los regímenes especiales no sirven, nos salimos y al final de cuentas entonces la inversión ni nos va a voltear a ver. De hecho, ahorita, Renato, en la lista de países potenciales para invertir, no estamos en las primeras opciones, no lo estamos. Pero si hacemos ese cambio de eliminar los regímenes especiales, no vamos a estar en la lista. O sea, no solo no vamos a estar en un lugar privilegiado de esa lista de opciones, sino que vamos a desaparecer de esa lista y no venir la inversión. Entonces, ¿cuál es si querés ya quitemos la gráfica, Carlitos, cuál es el camino que tenemos que seguir? Si eventualmente queremos eliminar los regímenes especiales, eso tiene que ser programado a lo largo del tiempo, fortaleciendo primero los elementos de competitividad que van a compensar la falta de los regímenes especiales. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Mejorar los elementos logísticos del país, bajar el costo de la energía y todo otro montón de cosas que tienen que ver con la competitividad. Pero mantener todos los elementos de la competitividad igual y eliminar el único que nos está ayudando a traer inversión sería pegarse un tiro en el pie en este momento. Otra opción que tenemos para poder eliminar las exoneraciones es que todos los países del mundo las eliminen. Entonces, si todos los países del mundo, porque ahí dicen que el BID y el Fondo Mundial les están ayudando con esto, bueno, entonces que el BID y el Fondo Mundial hagan un consenso mundial para que todos los países eliminemos las exoneraciones y que compitamos en función de otras cosas y no en función de incentivos fiscales. Pero no seamos los primeros tontos de caer en ese juego, porque nos vamos a quedar fuera del juego y los demás países van a seguir ofreciendo regímenes especiales y nos van a robar el mandado y nos vamos a quedar nosotros solo viéndola pasar a otros países. Me refiero a la inversión y a la generación de empleo. Delicadísimo este tema, pero nuevamente la presidenta no ha aprobado absolutamente nada, es un proyecto interno del SAR. Todavía no ha sido compartido ni con Desarrollo Económico ni con ninguna otra institución del Gabinete Económico. Tiene que compartirse con el Gabinete Económico, lo tenemos que discutir ahí, asegurarnos de sacar un instrumento que nos ayude a eliminar los abusos, a controlar bien esos regímenes especiales, pero que no
nos vaya a sacar del juego de la inversión mundial y que no nos haga perder la mejor oportunidad que hay ahorita sobre la faz de la tierra, que es el nearshoring, que México, como ya lo pudieron ver ustedes en la filmina, lo está aprovechando muy bien con 32.000 millones de dólares de inversión a septiembre del año pasado. Me dicen que tiene el respaldo este proyecto de la ministra de Finanzas, que sabemos tiene mucha influencia en el gabinete. La verdad no sé si ella está respaldando o no, pero lo que sí te digo es que tiene que haber una discusión en el gabinete económico. Yo, bajo los elementos que salieron ayer en el reportaje de TN5 que pasaste al final de Frente a Frente, no lo apoyo y estoy seguro que muchos compañeros del gabinete tampoco lo van a apoyar porque no tiene sentido. Sería ir en la dirección contraria de donde el país tiene que ir. Las exoneraciones y los regímenes fiscales, ¿tienen que revisarse? Sí. ¿Tienen que controlarse? Sí. ¿Tienen que eliminarse? No, sería un grave error. Lo que tenemos que hacer es hacer las cosas bien. Corrijamos los errores del pasado, pero no eliminemos las pocas cosas, de las poquísimas cosas que tenemos en el país que nos están ayudando a generar empleo. Aún con eso, Renato, estamos generando muy poco empleo. Un compromiso de 10.000 empleos es muy poco en comparación a la necesidad que tiene el país, pero son 10.000 empleos. El año pasado, empleos formales se generaron apenas 18.000. O sea, el Instituto Hondureño de Seguridad Social cerró el 2021 con 830.000 trabajadores inscritos. El 2022 lo cerramos con 848.000, apenas 18.000 empleos. Entonces, y estas herramientas de los regímenes especiales son importantes para ayudarnos a generar empleo. Sin esas herramientas, vamos a generar menos empleo del poco empleo que estamos generando en el país. Sería realmente grave cometer este error en este momento histórico del país. La figura que nos trae Pedro Barquero, el ministro de Desarrollo Económico, es como pegarse un tiro en el pie, eliminar estos regímenes especiales, dice el ministro de Desarrollo Económico. Los puntos de vista, la visión que tiene Pedro es tan clara que me facilita a mí hacer las preguntas. Comparten mis tres panelistas restantes, Gustavo Solórzano, Claudio Salgado y Nelson Ávila, que si no somos competitivos en relación a otros países, con el precio de la energía, con el salario mínimo, lo único que nos queda para atraer inversionistas al país son los que se acogen a estos regímenes especiales de importación, que por lo tanto, eliminarlos, insisto con la frase de él, sería pegarse un tiro en el pie como Estado. Después de la pausa, escuchamos el comentario de ellos. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Gracias por enviar sus mensajes a través de nuestro WhatsApp 9773-6065. Buenos días, fuga de capitales con tanto desorden que se arrastra desde mucho tiempo. Este dinero jamás llegará a la justicia social. Espero que esté equivocado, en mi opinión. Atentamente, Irwin González. Continuamos dando lectura. Hipotético. Quiero saber cómo es que mi familia me manda remesas desde los Estados Unidos. ¿Genera empleo cuando envían dinero a mi abuela de 75 años? Según el gobierno, mandar remesas provocaría que mi abuela emigre a Estados Unidos. ¿Acaso mi familia es la culpa del desempleo en Honduras? Continuamos dando lectura. Se demuestra con estas reformas tributarias que la gran empresa defiende sus intereses económicos, ni siquiera defiende a la mediana y pequeña empresa, mucho menos al pueblo. Lo que deberían estar exigiendo es que se inviertan de manera justa y correcta esos dineros que obtendrá el gobierno central. Asimismo, exigir que se devuelvan los dineros drenados por la corrupción, algo que no hacen, pues históricamente ellos forman parte de los corruptores y corruptos. Continuamos dando lectura a sus mensajes. Buen día, pienso que el gobierno no genera confianza, por eso habrá fuga de capitales. Se les olvida que se requiere seguridad para la inversión y que se puede acceder a empleos. Recuerda continuar enviando sus mensajes a través de @FrenteAFrente HN. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. El viceministro de Relaciones Exteriores, Tony García, me envía el siguiente mensaje. Los ciudadanos y residentes de Estados Unidos deben pagar impuestos por ingresos generados fuera del territorio de Estados Unidos. Europa tiene
la misma política tributaria. Honduras ahora se suma, no es nada inventado. Mensaje del subsecretario de Relaciones Exteriores, Tony García. Aquí lo pueden ver. Bien, ya vamos a comentar este tema. Que da su punto de vista el subsecretario en relación a esta iniciativa que, dice Pedro, no ha sido socializada con el gabinete económico, sino que ha surgido ahí en el sistema aduanero del país. De rentas. De rentas, perdón. En administración de rentas, y que yo entiendo por las consultas que he hecho que tiene el visto bueno de la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, pero que aún no lo conoce la presidenta de la República, ni siquiera el gabinete económico. Pedro dice... Perdón, no sé si la presidenta lo conoce o no, lo que sí te garantizo es que no ha dado el ok de eso. Muy bien. Gustavo Solórzano, el gerente de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Es que Nelson complementaba con una figura. Pedro Barquero decía que eliminar esos regímenes especiales es como pegarse un tiro al pie. Y Nelson decía, Pedro le dice, yo creo que es como pegarse una bala en la sien, le dice. Todavía peor. ¿Qué piensa la empresa privada? Mire, nosotros hemos estado por lo menos revisando a razón de las declaraciones que se dieron, del reportaje que se dio también en TN5. Y bueno, ese sentir del ingeniero Pedro Barquero, ministro de Desarrollo Económico, es el que tienen todos los empresarios, un sentir de incertidumbre. Imagínense que dentro del mismo gobierno existe la incertidumbre de lo que va a ocurrir con esa ley de justicia tributaria. Pues nosotros como empresa privada estamos exactamente igual o peor. Y el tema de las inversiones radica en un elemento fundamental también, la confianza. Y en este momento pues no se sabe qué es lo que va a venir, únicamente tenemos más de 6 meses de estarse mencionando de que viene una nueva reforma en materia tributaria y es como que se viniera el coco. En vez de acercar las inversiones, lo único que va a hacer es ahuyentarlas. El ingeniero Barquero daba datos interesantes de los 26.000 millones que están comprometidos. Todavía no están todo ese dinero aquí en el país. ¿Qué va a pasar cuando tienen ese nivel de incertidumbre? Posiblemente digan, bueno, hasta aquí, y voy a esperar a que salga la nueva ley para ver si continúo invirtiendo en Honduras. Lo mismo está ocurriendo, y el otro día lo escuchaba usted, Renato, decir de los 4.200 millones que hay con esta iniciativa de apoyo, de dólares, ¿sí?, que hay con la iniciativa de apoyo al Triángulo Norte, de que ¿dónde están los 4.200 millones? En reunión reciente que tuvimos nosotros y que tuvo también el gobierno de la República con la asesora de la vicepresidenta Kamala Harris, Lindsay Zuluaga, ella nos decía de que apenas el 10% de esos 4.200 van a ser para Honduras. Pregunta, ¿por qué? Y es lo que decía el ingeniero Barquero. Es justamente porque no estamos creando las condiciones, porque hay incertidumbre, porque queremos y mandamos mensajes equivocados, como cuáles. Queremos eliminar los regímenes cuando no es correcto. Los regímenes son o nos dan competitividad. Ya todos los problemas que tenemos de manera transversal son los que deberíamos de ir corrigiendo para que de esa manera en Honduras, generemos las competencias, generemos las capacidades para poder invertir, y eso es lo que está pasando. Bien, también la empresa privada se suma a esta línea de pensamiento que tiene el ministro de Desarrollo Económico, que eso es como pegarse un tiro al pie. Pero el economista... En la 100, a usted se inclina en la 100, eso es matarse, eso es autodestruirse. Ya voy a escuchar al economista Nelson Ávila, pero antes creo que es oportuno en este momento escuchar la opinión del economista Claudio Salgado, porque Claudio es asesor en materia fiscal en el Congreso Nacional de la República. He escuchado a Ramón Barrios, que ya habla con propiedad sobre algunos elementos de esta iniciativa que se está preparando en el Ejecutivo, pero que aún no tiene el visto bueno del Gabinete de Desarrollo Económico en pleno, ni la autorización de la presidenta Xiomara Castro para enviarlo al Congreso. ¿Comparte o no eso, que eliminar estos 16 de 18 regímenes especiales es pegarse un tiro en la cabeza, Claudio? Muchas gracias, Renato, nuevamente. Mire, lo que sí yo creo que debemos de coincidir es que no podemos continuar como estamos. El gobierno deja de percibir alrededor de 57.000 millones de lempiras anualmente por estos privilegios que otorga. Y si usted lo compara con los datos que hablaba el señor ministro de Inversión Extranjera,
directa, que son 700 millones el último año, y usted compara 700 millones de dólares con 2.000 millones de dólares que usted deja de percibir, no hay comparación. O sea, yo creo que hay que hacer una evaluación costo-beneficio, a ver si estas exoneraciones están cumpliendo con los objetivos para los cuales fueron otorgados, la generación de empleo y la generación de inversiones. Un dato, Renato, en junio de 2009 hasta diciembre de 2022, el gobierno dejó de percibir 451.000 millones de lempiras por estas exoneraciones. Entonces, ¿qué equivale a eso? Eso equivale al 116% de la deuda pública, equivale al 7.7% del Producto Interno Bruto. Entonces, no podemos continuar con este tipo de privilegios. Además, las exoneraciones, yo veo que nos estamos enfocando mucho en las exoneraciones, pero hay otras cosas que necesitan reformarse para tener una mejor justicia tributaria. Mire, para mí sería una genial estupidez decir que esto es populismo, el buscar una justicia tributaria. Aquí realmente cuando uno revisa la estructura, todos los economistas hemos estado hablando de que nuestro sistema tributario es regresivo, altamente regresivo, que está afincado sobre todo en los impuestos indirectos y que los impuestos directos representan apenas el 10%. Hay una tendencia mundial a la progresividad tributaria y esto no me van a decir que el presidente Biden es populista o que el mismo G7 es populista o organismos como el mismo BID o el mismo Fondo Monetario Internacional que andan también buscando esta progresividad tributaria, andan con ideas populistas. No, yo creo que la pandemia y la policrisis que se ha generado en los últimos años y que estamos viviendo ha incrementado la desigualdad social. Vemos nosotros cómo personas naturales tienen una cantidad millonaria, multimillonaria de riqueza. No es posible, como decía José Saramago, que lo obsceno no es la pornografía, es el exceso de riqueza en unas pocas personas. Y yo también comparto la opinión de lo que señalaba o lo que señala el ex director ejecutivo de la CEPAL, José Antonio Campos, diciendo de que gravar la riqueza no es una opción ya, es una obligación, precisamente por esas distorsiones que tenemos. En Honduras se ha incrementado la pobreza, pasamos de un 50% a un 80%. Entonces, cuando se incrementa la pobreza, significa que la riqueza se incrementa, la concentración de riqueza, unos pocos se incrementa. Entonces, detrás de eso se anda buscando una justicia social, una justicia tributaria, perdón, en ese sentido se andamos. Y ya realmente cambiar ese esquema porque aquí al gobierno se le exige de todo. Se le exige que tenga mejor salud, mejor educación, que tenga mejores carreteras, que tenga mejor justicia, que tenga mejor los bosques, que tenga cuántas necesidades se le dan al gobierno para que tenga. Pero el gobierno prácticamente renuncia a captar impuestos para que vea si el sector privado o los inversionistas lo realizan. Pero vemos nosotros que no se está haciendo eso. Renato, el problema de lo que ocurrió con los fideicomisos, que prácticamente se trasladó el manejo de lo público a lo privado y eso incrementó la riqueza de un sector. Eso no puede continuar. Entonces yo creo que decir que el Estado es un mal administrador es un concepto erróneo, porque son los administradores del Estado. Por otra parte, Renato, me parece a mí que es preciso señalar que hay que romper dos mitos. Uno, que reduciendo los impuestos a los más ricos se va a generar el derrame económico. Trump hizo eso y no ocurrió el derrame. Y venimos hablando de eso desde hace 50 años, cuando implementó el modelo económico que tenemos alrededor del mundo. Y el otro mito que también se debe romper es que las exoneraciones fiscales constituyen el determinante para atraer la inversión extranjera. Son un determinante, pero no lo principal.
tal como lo señala el señor ministro, me parece que es correcto. Lo primero que busca un inversionista es el Estado de Derecho. Lo segundo es la seguridad jurídica. Lo tercero es la seguridad ciudadana. Lo cuarto es la infraestructura. Lo quinto son los servicios públicos eficientes y de calidad. El sexto es la mano de obra calificada. Allá, como en el 10º lugar, están los incentivos fiscales. Entonces yo creo que debemos de trabajar hacia lograr fortalecer los primeros aspectos de consolidar el Estado de Derecho que se perdió desde 2009. En eso debemos de trabajar. Igualmente fortalecer la seguridad jurídica con una nueva Corte Suprema de Justicia. En fin, Renato, yo creo que no debemos de ver solo lo referente a lo correspondiente a las acciones fiscales, sino que hay que ver todo el contexto global. No hay que ver el árbol, tenemos que ver todo el bosque, y que realmente esta iniciativa, esta tendencia no va tomando forma a nivel mundial. Y le reitero, son personas como el G7, el mismo Fondo Monetario Internacional, el mismo OFBAN, que acaba de publicar un documento muy interesante que invito a que lean, se llama La Ley del Más Rico. Ahí desfigura cómo está la pobreza a nivel mundial, y con eso debemos de reducir esa desigualdad. Claudio, el futuro es la igualdad, Renato. Sí, pero ¿no crees que antes de haber conseguido el Estado de Derecho, en el que hay que trabajar, estamos claros, tener la infraestructura que tú dices, tener la seguridad jurídica que tú hablas, y todos esos factores, cabe entonces la figura que planteó Pedro, que hacerlo ahora sería pegarse un tiro en el pie, o lo que dice Nelson, que sería pegárselo en la cabeza? Renato, lo que plantea el señor ministro me parece que es correcto en cuanto a las exoneraciones, revisarlas, porque, reitero, hay unas exoneraciones que tienen en promedio 21 años, pero hay otras exoneraciones que tienen 71 años, Renato. Es decir, una empresa que toda su vida se maneja a través de exoneraciones fiscales, mejor que busque otro negocio. O sea, yo creo que aquí hay que poner límites. Lo que señalaba el reportaje, yo también debo decir que desconozco el proyecto de ley, lo desconozco, pero países lo que hacen es establecer que las exoneraciones fiscales son por 10 años, y cada año se lo va a ir reduciendo un 10%. Es decir, tú te vas por la revisión, no por la eliminación de tajo de los regímenes especiales. Exacto, pero la revisión implica que aquella que no esté cumpliendo con los objetivos de inversión y de empleo, entonces debemos de hablar con esa empresa que no está generando eso. Mire, que ya tiene la facultad, conforme el Código Tributario, la Dirección de Franquicias, de hacer la verificación y control. El problema abogado, es que, mire, aquí ni la Secretaría de Finanzas, ni el Servicio de Administración de Renta, y mucho menos la aduana, trabajan sincronizadamente. No hay una conexión electrónica. No hay ninguna conexión electrónica. Entonces, no hacen ninguna auditoría. ¿Por qué? Porque no hay información. No sé si el proyecto lo plantea, pero una de las cosas para mí que debe ser fundamental es que todo aquel que reciba una exoneración fiscal debe hacer una declaración jurada del impuesto sobre la renta, para saber exactamente cuánto el gobierno está dejando de percibir por eso. No, obviamente no va a ser obligación de pagar impuestos sobre la renta, pero sí que saber exactamente cuánto es lo que está percibiendo esta empresa por exoneraciones fiscales, y realmente sí vale la pena que la sigamos otorgando a este beneficiario. Entonces yo creo que sí está planteando. Pero reitero también, Renato, de que buscar una justicia tributaria no solo implica revisar la exoneración fiscal. Revisar el secreto bancario es otra obligación que debemos de buscar, puesto de que aquí con el secreto bancario hay fuga de información, las actividades de evasión y de elusión tributaria se fundamentan, se fortalecen a eso. Yo sería partidario, por ejemplo, de crear una superintendencia de sociedades anónimas, puesto de que aquí los dividendos se graban los ingresos, pero
los ingresos provenientes del capital, o mejor dicho, se grava los ingresos provenientes del trabajo, pero los ingresos provenientes del capital, esos no se tocan, o por lo menos no son igualitarios. Los impuestos que gravan el trabajo son muy superiores a los impuestos que gravan los ingresos provenientes del capital. Por lo menos debemos de buscar que sean iguales. Exactamente, que deben ser iguales. También, otra de las que por lo que yo vi, por lo que he visto y porque he leído a nivel internacional, lo que se busca con la justicia tributaria es, por ejemplo, buscar que la riqueza acumulada pague un impuesto proporcional. Claro, es temporal, no va a ser permanente esa riqueza, sino la desigualdad social se va a acentuar más. Y eso no puede continuar. Bien, en la opinión que tiene el economista Claudio Salgado, asesor en materia fiscal del Congreso, ya prácticamente el doctor Nelson Ávila anticipa su criterio sobre esto que abordamos ahora mismo, que está dentro de las reformas tributarias que se pretenden hacer, que eliminar los regímenes especiales en este momento es como pegarse un tiro en la sien por parte del Estado. Es la figura que la explica ahora mismo Nelson Ávila. Primer punto, hacer reformas es urgente, sin duda alguna, no cualquier tipo de reformas. Segundo punto, la economía es una ciencia, y no cualquier ciencia, es una ciencia compleja. Tercer punto, si usted va a hacer reformas, hágalas simultáneamente. Aquí estamos hablando de reformas tributarias. ¿Qué de las otras 6 políticas macroeconómicas? Políticas monetarias, políticas cambiarias, políticas crediticias, políticas financieras, políticas de exportaciones, políticas de importaciones, más las políticas fiscales. Todas ellas deben lograr un objetivo, el bien común. La categoría utilizada aquí, justicia social, eso es bien común, me explico. Más allá de una justicia tributaria, usted lo que debe propender es a una justicia económica. Y eso significa, y ya lo hemos dicho infinidad de veces, hay necesidad de armonizar todas las políticas macroeconómicas que vayan enfocadas exactamente hacia la creación de una sociedad más justa, sin duda alguna, hacia una sociedad mucho más competitiva, hacia una sociedad menos desigual, porque es profundamente desigual. Nos debe preocupar que la mitad de los hondureños viven en extrema pobreza, y nos debe preocupar que 7 u 8 de cada 10 hondureños vivan en pobreza. ¿Me explico? Lo primero es extrema, y esta es ya en pobreza general. Entonces, desde esta perspectiva, la primera recomendación es: armonicemos todas las políticas macroeconómicas simultáneamente. El principio de simultaneidad es fundamental. Ese es el primer punto. El segundo punto: debemos entender que vivimos en una sociedad del mundo. Si vivimos en una sociedad del mundo, entonces nosotros debemos ver cuál es la imagen que tenemos los hondureños en el exterior. ¿Cuál es la imagen? 1, un país altamente violento. 2, un país altamente pobre. 3, un país en donde también haya existido presidentes y un Estado dominado por un narcoestado. ¿Me explico? Así es la imagen que hemos tenido. Vea, me refiero solamente a estos 3 elementos. Un país con alto riesgo, país al que se refería precisamente el ministro Pedro Barquero. Y en este contexto es prioritario que nosotros estructuremos un verdadero Estado de Derecho, pero el Estado de Derecho se fundamenta en el respeto, en primera instancia, a la ley primaria, la Constitución de la República. Y en segundo elemento, no por ser menos importante, tenemos que respetar todo el marco jurídico, o sea, todas las leyes secundarias también. Es bajo este elemento que yo sí creo, y vea, me extraña que miembros del Poder Legislativo estén hablando ya sobre el tema, me explico, y dentro del Ejecutivo no lo conocen, me explico. Yo le exhorto a la compañera presidenta Xiomara Castro: analicemos todas las cosas en su integralidad, en su justa dimensión. Honduras está en un caos, y lo que ocurre es que hay personas caóticas a veces, y cuando tienen poder
vuelven mucho más caos, porque los caóticos funcionan ganando ellos en el caos, me explico, desestabilizando naciones. Yo siempre le he dicho a la presidenta Xiomara Castro, por favor, utilice el mandato que le dio el pueblo, ojo, a través de una amplia alianza, les recuerdo. Yo soy del Partido Libre, pero les recuerdo que ganamos una amplia alianza. Aquí hubo no menos de 300.000 votos que fueron determinantes, que fue juventud que no pertenecía a nuestro partido y no pertenece a ninguno del resto de partidos. Me refiero exclusivamente a esto. Entonces, ¿qué es lo que quiero plantear? Está claro que se ha abusado de muchos de los regímenes que han sido establecidos en este caso. Pero lo que usted haga una investigación, una auditoría a todos aquellos que han fallado y todos aquellos que en forma sistemática han abusado del sistema de esta naturaleza, entonces aplíquele la justicia que corresponda. Ese es el primer punto. El segundo punto, yo estoy completamente de acuerdo también con lo que plantea Claudio. ¿Cómo es que aquí hay empresas que han sido beneficiadas durante infinidad de años, decenios? Óigame, hay un principio elemental, si le parece, en economía sobre lo que es el punto de equilibrio. Si una empresa es incapaz de encontrar su punto de equilibrio en los 5 primeros años, entonces significa que es subsidiado por la sociedad. Entonces tiene que pasar a buscar otra actividad. Es más, yo sí creo que, ojo, estoy hablando de empresas, porque hay una parte de estas exoneraciones que son obligación, o sea, ¿y por qué? Hay acuerdos, por ejemplo, entre países, o sea, hay exoneraciones en embajadas, etcétera, etcétera, que usted tiene que ser recíproco, me explico, con respecto a las exoneraciones que reciben las embajadas de su país en el exterior, o estructuras religiosas que también, de una u otra forma, su objetivo no es la ganancia, y entonces establecen ahí algunas condiciones de esa naturaleza. Me refiero a empresas que fueron creadas sobre la base de ser rentables, digamos. Y una empresa, en consecuencia, si recibe todas las exoneraciones del caso durante decenios, significa que ha sido subsidiado por la sociedad y eso, en consecuencia, genera una mayor desigualdad. Reitero, como nosotros desconocemos, si ni lo conocen precisamente nuestros compañeros ministros, nosotros no conocemos los detalles, me explico, y en consecuencia me parece irresponsable, en realidad, haber anunciado todo esto en esta forma. Ya en el Congreso ya hay expresiones de esta naturaleza, lo acabamos de ver, y no ha sido en realidad supuestamente analizado, no es que supuestamente, realmente no ha sido analizado por la Presidenta de la República en Consejo de Ministros, y eso es importante, y hay que tomarse todo el tiempo. En economía, como en política, hay un elemento capital. Las cosas para que funcionen deben ser oportunas. Si usted toma decisiones inoportunas, puede generar más bien un caos. Y el caos, reitero, beneficia a los caóticos. Conclusión. Hay necesidad de un debate sobre todas las políticas macroeconómicas, reitero. Hay algunas personas que creen que la economía es improvisación. Hay algunos que creen que la economía es simplemente una técnica, no, es una ciencia, reitero, compleja. ¿Cuál es la diferencia entre una ciencia compleja y una ciencia simple? Que la ciencia simple se demuestra inmediatamente. Esta es una ciencia. La gravedad. No que, exactamente, existe y lo puedo demostrar inmediatamente. No estoy diciendo ciencia sencilla, digo simple en el sentido de que se puede demostrar. Lo complejo es difícil que yo le demuestre a usted. Por ejemplo, como hicieron todos esos grandes pensadores que en la época esclavista hablaban de libertad. ¿Me explico? Qué difícil era demostrar la libertad en plena época esclavista. Lo mismo en economía, demostrar cómo nosotros tenemos que orientar hacia la desigualdad, que realmente, ojo, en nuestra nación es altamente desigual. Y entonces tenemos que avanzar para disminuir la desigualdad, pero tampoco en la creación de mayores caos, porque vamos a generar un caos superior. Bueno, palabras del ministro de Desarrollo Económico, la presidenta no le ha dado el visto bueno para que eso vaya al Congreso Nacional. Si ya lo conoce la presidenta, el ministro no lo sabe. Lo único que sabe el ministro de Desarrollo Económico es que el tema no se ha debatido en el Gabinete Económico y que esto surge de la Administración de Rentas y a mí se me dice con el visto bueno de la ministra de Finanzas. Nosotros tenemos un compromiso, Renato. Nosotros hemos hablado con las autoridades de gobierno. El ingeniero Barquero decía
que vaya al gabinete, a la presidenta y un solo al Congreso. Pero nosotros como sector privado tenemos el compromiso de la Secretaría de Finanzas, de la misma Presidencia de la República, de que antes de que esto se envíe al Congreso Nacional también va a ser conocido por la empresa privada, por el sector privado y por otros actores, porque formamos parte de ese sistema tributario. Entonces nosotros confiamos de que se va a cumplir la palabra. Pero Renato, yo también considero de que no se debe hacer lo que se hizo la última vez con la aprobación del Código Tributario. Prácticamente solo fue una dependencia del gobierno con la empresa privada. Entonces, no, al final el consenso no fue ahí. Entonces yo creo que hay que darle participación, precisamente la transparencia y la rendición de cuentas, y además de eso la participación ciudadana debe ser constante. O sea, no solo se debe circunscribir a un sector, sino que debe ser una participación más, entre más sectores participen, es mucho mejor. Pero sería bueno, Renato, porque nos ha pasado, por ejemplo, en los últimos proyectos, y lo digo esto con mucha responsabilidad también, los envían al Congreso. El Congreso hace aquel gran show que está socializando, etcétera, y después no cambian nada sin el visto bueno del Ejecutivo. Entonces, lo mejor es que esto se trate antes de remitirlo al Congreso, y se trate con todos los actores que sean posibles. Perfecto. Igual, lo que hacemos referencia nosotros es que no se puede dejar por lado al sector privado, porque el sector privado es el mayor aportante en temas de tributos, entonces es necesario también que se tome en cuenta. Y el otro puntito que mencionábamos en esta información que hemos brindado en TN5 Estelar, que otra de las reformas sería el cambio de la figura de renta territorial a renta mundial o universal, con la que se busca que los nacionales que inviertan en el exterior paguen impuestos por las utilidades que perciben en el exterior. ¿Cuál es el criterio que tienen nuestros panelistas? Que también seguirán suministrando más reflexiones sobre este asunto de los regímenes especiales. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Continuamos con más mensajes, desaciertos tras desaciertos. Vamos a una fuga de capitales. El verdadero cáncer de las finanzas del Estado es el gobierno mismo. Una clase parasitaria que viven como millonarios a costillas del dinero del Estado. Lo único que genera el gobierno es una carga para la población. Despertemos. La diferencia entre los animales y los humanos es que los animales jamás permiten que los lidere el más idiota de la manada. Anónimos, a través de WhatsApp. Continuamos con más mensajes. Con estas reformas a la ley tributaria, el capital se va a ir a otros países donde a las personas que trabajamos no se nos cargue con tantos impuestos. Más impuestos, menos producción, ya se paga el impuesto sobre la renta. Continuamos dando lectura a más mensajes. Buen día, el problema de Honduras es que no es un país atractivo para la inversión por diferentes causas. Si con exoneraciones no vienen nuevas inversiones, peor será si son eliminadas. La visión del país en la agenda social del gobierno es espantar a la empresa privada y reducir las grandes empresas. No es el mejor camino de desarrollo de inversión que le conviene al país. Continuamos. Honduras urge de construir dos elementos claves. Número 1, seguridad jurídica. 2, un clima atractivo para inversiones privadas. No podemos empezar a construir la casa desde el techo. Debemos empezar a sentar las bases antes de pretender la justicia social. Buenos días, con pena decirlo, pero les recomiendo que esos ministros agarren el avión presidencial y se vayan a aprender del manejo de zonas francas a Costa Rica, que ha tenido mucho éxito en la generación de empleo de primera generación y atracción de inversiones. Aprendamos, no estemos inventando el agua caliente. Recuerda continuar enviando sus mensajes @FrenteAFrente@HN. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Bueno, yo he tenido aquí varias veces a la ministra de Finanzas hablando sobre estos temas. Y lo que yo percibo, o nos ha dicho Rixi, es que la política fiscal del país se tiene que construir en 3 ejes. 0 corrupción. Que los que más tienen, más paguen. Y
evitar que esto se nos convierta en un paraíso fiscal. Así percibe Rix y la política en esta materia para Honduras en el 2023. Nada de paraíso fiscal, cero corrupción desde la misma institucionalidad del Estado y que los que más tienen más paguen. Ya te escucharé, Pedro. Sí, o mejor dicho, te escucho. Sí, es que voy a hilvanar todo, pero el punto es que hay que agregar otro elemento a esos tres y que es sumamente importante, porque al final de cuentas, Renato, el objetivo principal del gobierno es la reducción de la pobreza y la reducción de la desigualdad. No podemos seguir en este país con estos niveles de pobreza que tenemos y no podemos seguir en este país con estos niveles de desigualdad. Pero para poder reducir la pobreza y reducir la desigualdad, necesitamos generar riqueza para todos. Y la única manera de generar riqueza es atrayendo inversión nacional y extranjera que nos ayude a generar empleo para que todos podamos poco a poco ir teniendo oportunidades. Entonces, el cuarto elemento que yo le agregaría ahí es importantísimo y es que sea atractivo para la inversión nacional y extranjera, porque si no, no vamos a cumplir con el objetivo. Y por eso es la importancia, Renato, de lo que estábamos hablando aquí hace poco, de la socialización. Es importante escuchar a todos los sectores, es importante que se discuta en el gabinete económico, porque en la abundancia de consejo está la sabiduría. No podemos pretender que una sola persona o solo dos personas sean los dueños de la verdad y que puedan diseñar exclusivamente lo que es la política de un país. Se tiene que hacer entre todos. El fin de semana estuvimos trabajando en un documento que se terminó ayer, si mal no recuerdo, con un montón de serie de políticas públicas para poder trabajar el cambio social y el cambio económico que queremos en el país. Y lo hicimos en equipo, o sea, ahí estábamos varios ministros de diferentes secretarías, estaba todo el gabinete económico, tuvimos reuniones con otros ministros y otros miembros de otros ministerios, y eso es lo que tenemos que hacer también con la parte fiscal, escuchar a todas las personas que conocen el tema y escuchar a todos los que se van a afectar con este tema, que son no solo el sector privado, también los trabajadores se van a afectar con esto. Es más, los principales afectados son los trabajadores, porque si diseñamos una buena política tributaria, sin corrupción, sin abusos, y que nos ayude a atraer inversión, vamos a tener trabajo para ellos, que ese debería ser el principal objetivo, pero tenemos que asegurarnos que tenga los elementos de competitividad que nos van a ayudar a lograr ese objetivo. Ahora, el tema nuevamente de la desigualdad. Renato, la desigualdad y la pobreza se combaten generando riqueza. Esa es la manera de poder eliminar la pobreza y la desigualdad. Y eso lo han entendido muchos países alrededor del mundo, aún China, que es un régimen totalitario, que ahí lo que menos existe es democracia. Pero ellos llegaron a la conciencia de que no podían seguir con un 80-90% de su población pobre. Y en unas cuantas décadas lograron reducirlo, si mal no recuerdo los últimos datos, abajo de 20. Sí, o sea, sacaron a menos de 10, es cierto, a menos de 10, a cientos de millones de personas de la pobreza. ¿Cómo? Implementando políticas fiscales y políticas públicas de todo tipo para atraer la inversión, desarrollar su economía y generar empleo. En China, Renato, es sumamente fácil llegar y hacer negocios, sumamente fácil. Lo que no podés es opinar sobre la política o pretender tener libertad o pretender que hayan elecciones, eso es prohibido ahí, pero sí podés hacer negocios con una facilidad enorme. Entonces, esos elementos de la facilidad de negocio son los que tenemos que hacer. Y por otros lados, si estamos avanzando, o sea, estamos trabajando en un proyecto de simplificación administrativa dentro de lo que es la República Digital para hacer una ventanilla única de inversiones en donde se van a llevar todos los trámites gubernamentales que tienen que ver con los procesos de la empresa privada para que sea esto de una manera sistematizada. Y lo estamos trabajando en conjunto con el sector privado. Y lo estamos trabajando de la mano también con organismos internacionales. Ahí nos está ayudando el PNUD y se nos está sumando también el BID a este esfuerzo. Entonces, lo bueno que estamos haciendo con una mano, no lo estropeemos con la otra mano. O sea, asegurémonos de ser coherentes en todo lo que estamos haciendo como gobierno y de estar perfectamente alineados con los objetivos que es reducir la pobreza, reducir la desigualdad, que la única manera de lograrlo es a través de la generación de empleo que viene como resultado de la inversión privada nacional y extranjera. Pedro, lo que hacemos bien con una mano no lo destruyamos con un pie. Sí. ¿Te parece bien? De acuerdo. Perfecto. Es correcto todo lo que ha dicho el ingeniero Barquero, igual que usted, a nosotros también eso es lo que nos ha expresado la ministra Moncada. Lo que nos ha preocupado, y perdón que sea insistente con esto, es la manera como se mandan los mensajes. O sea, nos preocupa, ya lo decía también don Nelson Ávila, de que en el Congreso Nacional se dice a partir del 15 de marzo vamos a comenzar la socialización, dicen, y ni el Poder Ejecutivo lo ha conocido. Se nos hizo una
compromiso con nosotros, tampoco lo hemos conocido. Lo único que sabemos es lo que ha salido publicado, en donde se tocan temas que también es necesario conocer ciertos componentes. Usted hablaba de renta mundial, renta territorial ahora. Nosotros ya habíamos estado en el esquema de renta mundial. ¿Y por qué se pasó a renta territorial? Aquí yo también quiero sacar un tema porque ha quedado en la mente de muchas personas como que este fue un capricho de la empresa privada, y no fue así. Cuando se trató el tema del Código Tributario, el problema era de que teníamos muchos problemas en la aplicación de ese modelo de renta mundial. Y si vamos a pasar nuevamente a ese modelo, tenemos que tener la garantía de que el sistema está apto para ello. ¿Por qué? Porque tenemos problemas con los créditos fiscales. Claro que sí, todavía lo tenemos aún con este modelo. Y con el modelo de renta mundial, todavía eso se complica más. Además que tenemos que evitar la doble tributación también, que ese es un problema y un riesgo que se puede dar. Así que son muchos elementos, pero sería irresponsable también venir, podemos hacer opiniones así, pero no lo conocemos, ni abstracto, pero al no conocer el documento, qué contiene, cuáles son las reformas a lo interno también del Servicio de Administración de Rentas, aduanas, es bien difícil Pero opinar. Explíquenos qué es eso de renta mundial, porque la mayor parte de la gente no sabe qué es. Ok, ayer teníamos nosotros ese debate. Renta mundial es todo lo que puede generar una persona que reside domiciliada o una persona extranjera en Honduras y que puede tener negocios fuera de Honduras. Entonces esos negocios fuera de Honduras también tendrán que pagar renta en Honduras, pero posiblemente ya pagaron renta en el estado, en otro estado. Entonces cuando trae ese dinero le van a cobrar una renta. Por eso es necesario aquí, y estos son recomendaciones, entiendo que han hecho a los organismos que están asesorando, pero es necesario incluso suscribir convenios de doble tributación. Hay que ver qué otros estados son los que tienen estos convenios y que de esta manera no vayamos a generar más bien un cambio de modelo en donde se vuelva confiscatorio, porque le estoy quitando más a las personas de lo que en realidad deberían de pagar, Renato. Y la renta territorial es únicamente que se paga renta por lo que yo genero en el territorio nacional, en Honduras, y no tomo en consideración lo que puedo generar en otros países. Eso es. Sí, como ya lo hemos informado, el interés es crear dos nuevos regímenes de beneficios fiscales, uno para inversión nacional y otro para inversión extranjera, limitando las exoneraciones a 5 años, con una prórroga de 5 años más. Por otra parte, la iniciativa está enfocada a gravar los grandes patrimonios a fin de conocer quiénes son los beneficiarios finales de las grandes empresas, por lo que se reformaría el Código de Comercio y el secreto bancario. Rubén Darío Sorto es un empresario que ayer me llamó y me dice, así como vamos, si eso se aprueba, esto es el acabose. Que nos explique por qué su pensamiento. Y luego volvemos con Claudio. Buenos días, Renato. Buenos días a sus panelistas. He tenido el privilegio de convivir con algunos de ellos. Mi respeto para cada uno. Y es correcto lo que dice el ministro Barquero. En la abundancia de pensamientos surge la sabiduría. Ese es un principio bíblico. Y ahí, si partimos de eso, es probable que no vamos a encontrar terreno en común en algunas áreas, pero lo importante no es eso, es que sí lo encontremos en las áreas principales donde a todos nos impacta, a todos los hondureños. Partamos por principios básicos que la gente creo que entiende fácilmente. ¿Cómo se reduce la pobreza? Teniendo un empleo, generando empleo, teniendo un ingreso digno. ¿Y cómo se genera ese ingreso digno? Mediante herramientas para poder ser competitivo con el mundo. Tanto el doctor Nelson como el ministro Barquero hablaron acerca de la competitividad y acerca de la productividad. Yo le he mandado gráficas a usted, Renato, y a su productor donde claramente se establece que el nivel de productividad y el nivel de ingreso de una persona depende del nivel educativo. Una persona con más nivel educativo, con mayores grados educativos, mayor ingreso tiene. El doctor Ávila tiene un doctorado de una universidad en Francia y estoy seguro que su ingreso
es muy superior al de el hondureño promedio común y corriente, porque el hondureño promedio tiene 4 o 5 años de escolaridad, mientras que el doctor tiene 15, 20 años de haber dedicado su vida a prepararse para ser productivo, para tener una vida productiva. Partiendo de esa tesis, entonces, ¿cómo debemos de reducir la pobreza? Eso es a lo que nos enfrentamos. Lo que andamos buscando con estas eliminaciones y esta reforma tributaria y estas reformas es reducir la pobreza. Y reducir la pobreza se logra incrementando las tasas fiscales, las cargas tributarias a las empresas. Principio de economía 101, el doctor Salgado que da clases en la universidad. Si usted quiere incentivar la atracción de inversión en un sector en específico, usted lo carga con más tributos o lo carga o disminuye los tributos. Es bien sencillo y el pueblo lo entiende perfectamente. Facilita la actividad económica. Si el Estado está necesitado de mayores recursos, lo que tiene que hacer es incentivar la actividad económica. Y eso es igual a incentivar la actividad empresarial, la iniciativa privada. El Estado no es y nunca debe de convertirse en un Estado empresario. En ninguna parte del mundo, y ahí es donde van mis contraargumentos, en ninguna parte del mundo las empresas estatales han sido eficientes o productivas o han ayudado a reducir la pobreza. Esa es una tesis falsa. Y si utilizamos los ejemplos que han utilizado recientemente oficiales de gobierno, vemos la industria de la caña totalmente fracasada en Cuba. Vemos la industria petrolera totalmente fracasada en Venezuela. Y podemos seguir con ejemplos. Entonces, esos no son los ejemplos para reducir la pobreza. Si usted quiere reducir la pobreza, incremente la productividad y con eso mejora la competitividad. Entonces, tiene razón el ministro Barquero cuando dice, tenemos salarios competitivos. No andamos buscando competir con salarios bajos. Salarios bajos no son sinónimo de ser competitivo, todo lo contrario. Si ese fuera una verdad, Alemania no sería competitiva, donde los salarios son muy altos, ni Estados Unidos tampoco. No debemos de fundamentar nuestra competitividad en salarios bajos, pero habiendo dicho eso, sí debemos de fundamentar la reducción de la pobreza incrementando nuestro nivel de productividad y la rentabilidad de las empresas. Porque eso ¿en qué se va a traducir? Si mejora la rentabilidad, las empresas vamos a pagar más impuestos y el Estado va a tener más recursos y entonces se mueve la rueda de la dinámica económica. Son principios básicos que el pueblo puede entender. Lo he tratado de traducir al lenguaje sencillo y comprensible que cualquier persona que esté viendo su programa lo pueda entender. Para terminar, Renato, yo no me opongo a una reforma, a una revisión. No soy de los empresarios que se opone a una revisión, porque yo creo que ha habido abuso, tanto por parte de los gobiernos anteriores. Cuando hablamos de corrupción, por ejemplo, se dice que hablábamos de corrupción y decíamos podemos recuperar el 10% del PIB. Si el PIB de Honduras son 25.000 millones de dólares, podíamos recuperar 2.500 millones de dólares reduciendo a cero la corrupción. Y nadie habla ahora de reducir al 0% la corrupción. Ahí hay una oportunidad. Hablamos de exenciones que mencionan diferentes cifras, pero asumamos otros 2.000 millones de dólares en exenciones. Pues hay que revisarlas, pero hay que revisarlas caso por caso, porque si usted trae equipo a Honduras para
como inversión para darle mayor valor agregado a sus productos, a materias primas. Con eso mejora la rentabilidad, mejora la competitividad y por ende más ingresos para el Estado. Las tesis son bien sencillas. Bueno, la participación del empresario Rubén Darío Sorto. ¿Querías decir algo, Pedro? Sí, mira, retocar el tema de los salarios, porque ese tema es importantísimo. Nosotros tenemos que aspirar a que nuestra población pueda recibir mejores salarios. Pero ¿cómo se reciben mejores salarios? Aumentando el nivel educativo. O sea, el problema es que nosotros tenemos un salario mínimo ahorita de más o menos $418. Costa Rica tiene un salario mínimo de $696. ¿Por qué Costa Rica puede tener un salario mínimo más alto? Por el nivel de escolaridad de su población. Nosotros tenemos una escolaridad de 4 años. Renato, eso no es nada. Aquí, cuando hablábamos de los indicadores en todos los años anteriores, poníamos el ejemplo de Costa Rica, que cuando Intel, y eso fue hace 20 y pico de años, andaba buscando un lugar en el mundo donde ir a invertir $1.000 millones para poner una fábrica de chips, que en aquel momento $1.000 millones era wow, ahora todos los días se escucha esas cifras en el mundo, pero en aquel momento era algo extraordinario, fuera de serie. ¿A dónde se fue? A Costa Rica. ¿Por qué? Por el nivel educativo, porque ahí habían los suficientes ingenieros eléctricos, ingenieros en electrónica, ingenieros en computación, ingenieros en chips, para poder poner una fábrica de chips. Y eso fue hace 20 y pico de años. ¿Y qué estábamos haciendo en Honduras por nuestro nivel educativo? Mano de obra básica con actividades repetitivas. Pasan 20 y pico de años y Costa Rica está trayendo inversión en biotecnología, en desarrollo de software, en inteligencia artificial. ¿Y en Honduras qué estamos haciendo? Seguimos con las mismas actividades físicas repetitivas. ¿Por qué? Porque no hemos educado a nuestra gente. Entonces, la educación es la clave para poder, correcto, del desarrollo y poder ofrecer mejores salarios a la gente. Mientras nosotros tengamos una población solo capacitada para hacer actividades físicas repetitivas, no vamos a poder aspirar a los sueldos mínimos de Costa Rica. Ahora, si educamos a nuestra gente y empezamos a tener más ingenieros, más técnicos, más de todo el tipo de carreras, de profesiones universitarias y técnicas que se necesita para ciertas industrias, entonces ahí los salarios van a ir subiendo. Pero la clave es la educación, eso es fundamental. Y el otro tema, eso no se cambia de un día para otro. Nosotros no vamos a poder recuperar, Renato, décadas perdidas en cuestión de 1 o 2 días, 1 o 2 años. Eso es imposible. Necesitamos tomar la decisión ya. ¿Qué fue lo que hizo Costa Rica? Hace muchas décadas tomó la decisión de enfocarse en la educación y ya está desde hace mucho tiempo cosechando el beneficio de eso. Nosotros como país nunca hemos tomado esa decisión, entonces seguimos condenados a salarios bajos por tener un bajo nivel educativo. Así es que el énfasis nuevamente en la educación para que podamos entonces tener a nuestra gente más preparada y que reciba entonces mejores salarios, y eso nos va a ser también un destino para otras inversiones. Entonces la educación también es importante, la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, que es lo principal, el costo de la energía, los aspectos logísticos, todo eso lo tenemos que fortalecer para que poco a poco dependamos menos de regímenes especiales y seamos competitivos en función del Estado de Derecho, de la seguridad jurídica, de la educación de nuestra gente, del costo de energía y de las capacidades logísticas del país. Entonces ese es el punto. Y ahí va a venir muchos mejores salarios también para nuestra gente. Pero no sé si coincides. Eso es en función de la responsabilidad del Estado. Es un proceso de transformación de la educación, del sistema educativo. Hemos dicho en 3 años. No basta solamente con hacer de Honduras un país libre de analfabetismo, que lo podemos hacer en 3, 4 años. El tema es la revolución educativa, que es fundamental. Y aquí está el papel de las universidades al mismo tiempo. O sea, invertir en investigación científica, que no invierte la inmensa mayoría de las universidades. Y 2, promover la innovación tecnológica, que es parte del conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que dice Pedro? Después de la revolución en Costa Rica, en 1948, 49, se definió el papel de la educación como el punto central. O sea, hace 70 años, mientras que nosotros, obvio, nos hemos dedicado a otro tipo de elementos. Cuando tú planteas, por ejemplo, el hecho de la producción de componentes electrónicos, bueno, es precisamente por un avance al mismo tiempo en el tema de la educación. Mientras, yo no quiero demeritar, ¿verdad? Pero mientras nosotros nos dedicamos a solis, me disculpan, con producciones básicas, me explico, elementales. Nelson, si yo estaba pensando en este momento con lo que están hablando ustedes, que durante 5 años, hasta los medios de comunicación caímos en eso, alegres y con titulares de 5 columnas, que somos primer productor mundial de arneses.
yo no demerito la actividad de fabricar arneses, porque al final representa empleo y recursos para Honduras, pero queremos trascender solo ese tipo de... Exacto. Tenemos que mantener el liderazgo en esas industrias, pero tenemos que aspirar a otras industrias que son muchísimo más avanzadas en el mundo, que tienen una demanda nueva y que ofrecen mejores salarios. Y que es para los 180.000 jóvenes que salen año a año del mercado laboral. No por casualidad, independientemente que todos sabemos cómo se hace a veces para aparecer en algunas encuestas, pero la verdad es que si comparamos el nivel de la educación universitaria también, que es otro de los temas que tiene que ver con esto, o sea, no por casualidad, de 10, una gran magnitud está en Costa Rica, de las mejores cotizadas. Bueno, y ahora nosotros no aparecemos en las 10 principales universidades de Centroamérica. Por más que se quiera decir lo contrario, el tema es complejo, a eso vuelvo. O sea que el tema es complejo y también no basta con generar riqueza, en eso estamos claros. Hay que generar riqueza, pero al mismo tiempo crear criterios de distribución de esa riqueza, que eso es un tema capital. Y quiero aclarar también, hay un mito que tenemos, vaya, dicen que los mitos no son verdaderos ni falsos. En el mito se cree y punto, ¿no es cierto? Todos nosotros cuando éramos niños nos hacían creer que venía la sucia, como le decimos nosotros, ¿no? Y es un mito y todos lo creíamos, algunos todavía lo creen, yo creo. Pero ¿qué ocurre? Hay un mito económico, creen que aumentando los impuestos van a generar empleo, eso es completamente falso. No aumentan la riqueza, es más, usted también puede crear mejores condiciones disminuyendo tributos y puede aumentar la riqueza y generar empleo. Pero para eso hay que saber cómo hacerlo. Eso es parte del debate. O sea, dejémonos de cosas, este tipo de hechos. Por eso digo, hay algunos que ven la ciencia económica como simple y sencillamente un tema técnico y está lejos de las remesas aumenta el desempleo, incrementa el desempleo. Hombre, no, es que, permítame, hagamos una pausa porque se me va a reventar la cabeza de tantos conceptos. Y después hablamos de esto. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Pobladores bloquean salida a Olancho exigiendo reparación de carretera. Algunos empleados de la de la EH pasarán a la NE, son algunos de los titulares que destaca a esta hora tunota.com. Sí. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El tema del día. Con estas reformas tributarias que se anuncian para captar más fondos, ¿vamos hacia la justicia social de la que habló Xiomara Rixi o a la fuga de capitales? Redes Sociales es presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Continuamos con más mensajes. Gustavo León nos comparte un grave problema de muchas empresas y gobiernos. Es la ausencia de regulación en cuanto a relaciones públicas, comunicación. Un mensaje equivocado es catastrófico. Bota el valor de acciones y la imagen de un gobierno. Debe haber control, prudencia, congruencia e inteligencia. Continuamos dando lectura. Maurice Lara comparte: le pido al gobierno, antes de presentar alguna reforma que incremente impuestos, comience por recortar gastos innecesarios del Estado. Tanta burocracia que absorbe muchos recursos, lo único que afecta el emprendimiento y la economía del país. Menos burocracia. Miguel Zelaya: con esta iniciativa de ley se vendrá avalancha de ataques de parte de empresarios que no les gusta pagar impuestos. Usarán MC con el eslogan que no habrá inversión, esto por querer mantener exoneraciones que vuelven millonarios a pocos y que nos toca asumir ese costo al resto de la población. Henry Smith: ¿por qué no revisan los planes de arbitrios de las municipalidades? Algunos son sumamente agresivos. Empresas de primera categoría pagan lo que una pulpería y algunos pequeños negocios por su rubro los igualan en pago con los de primera categoría. Sean nos comparte:
Ya sabemos para cuál camino nos llevan estos de libre, ahuyentando la inversión. ¿Quién va a querer invertir con estas declaraciones de Rixi Moncada y de Barquero? Aquiles Rosales, ¿cuál fuga de capitales si Honduras es un paraíso fiscal para los extranjeros? Aquí pagan lo mínimo en mano de obra y dan cero beneficios y seguridades a los empleados, que paguen como pagan todos en el país. Y un último mensaje, Enrique Yar comparte: para lograr justicia social se debe hacer buen uso de recursos públicos, ampliar la base tributaria, incentivar creación de nuevas empresas y puestos de trabajo y fomentar el crecimiento y profesionalización de empresas activas. Muchas gracias por sus mensajes. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Tantos elementos que surgen. Me dice Rubén Darío Sorto, para terminar, que en 20 años Intel ha invertido más de 18.000 millones de dólares en Costa Rica. Más de 18.000 millones de dólares en los 20 años. Desde aquel año que andaban buscando dónde invertir los 1.000 millones de dólares, que yo recuerdo el debate que se generó aquí. Y ha ayudado a traer más de 85 empresas que le dan servicio. Esa fue la consecuencia de traer a Intel. Salarios para ingenieros no bajan de $2.000 al mes. Se necesitan 20 años para reformar el sistema educativo en el país. Y no solo empresas, esas 80 y pico que menciona él, de que vinieron de afuera, sino que una enorme cantidad de MIPYMES que se forman como parte del ecosistema de Intel. Entonces, ahí está el desarrollo, Renato. No hay que confundirse y no hay que perderse. O sea, en eso está el desarrollo, en la educación y en los atractivos para la inversión a través de los elementos de la competitividad. Ahora, hay varios comentarios que hacen los televidentes y yo creo que es importante. Por ejemplo, Quique mencionaba el tema de ampliar la base tributaria. Eso es importantísimo. La manera una de las maneras de poder aumentar la recaudación tributaria es asegurándonos que todos paguemos impuestos. Hay un sector informal en la economía que es enorme, pero enorme. Hay algunos organismos internacionales que dicen que inclusive pudiera ser hasta del 70% de nuestra economía. ¿Te diste cuenta del informe que el SAR divulgó ayer? Que han hecho un estudio que la economía informal en Honduras alcanza los 300.000 millones de lempiras y que si se pagara impuestos, no sé si se refieren al monotributo o a los impuestos que pagamos todos, promedian que pagarían cerca de 50.000 millones de lempiras. Sí, entonces nosotros tenemos ahí, obviamente tenemos varios retos. 44% y Renato, nuevamente, como puse en el tuit ayer, es urgente no solo revisar el tema de las exoneraciones, sino que revisar toda nuestra estructura fiscal. Es urgente revisarla, pero tenemos que hacerla con una mentalidad que realmente nos lleve a resolver el problema y que realmente nos ayude a traer inversión. Mira, nosotros hemos estado recibiendo, Renato, muchas visitas de Estados Unidos. De todo tipo, visitas del gobierno y visitas también de inversionistas que quieren explorar la posibilidad de invertir en el país. No solo vino, así como dijo Gustavo, no solo vino una persona que trabaja con la vicepresidenta Kamala Harris, sino que la semana pasada estuvimos en San Pedro Sula reunidos con un grupo de congresistas y senadores, Renato, que vinieron para preguntarnos cómo nos pueden ayudar para traer más inversión al país. O sea, hay un interés marcado de parte del gobierno de Estados Unidos de ayudarnos, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, que es asegurarnos de generar las condiciones para que esas inversiones vengan. Y así como mencionan algunos televidentes, los mensajes que se mandan de parte del gobierno tienen que ser bien estudiados y bien analizados antes de enviarlos, porque puede hacer que estemos consiguiendo reacciones contrarias a lo que nosotros andamos buscando. Como gobierno, obviamente, nosotros queremos que venga la inversión, queremos dar confianza y certidumbre, pero para eso necesitamos estar todos alineados con el mismo mensaje para generar esa confianza y esa certidumbre para que puedan estimularse la inversión de los capitales nacionales y extranjeros en nuestro país. Bueno, solo me van a permitir, pero que intervenga Claudio Salgado y luego le doy la participación así breve ya por cuestiones de tiempo al economista, a Kevin, está llamando Kevin Rodríguez, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, y el amigo Marvin Ponce también está en comunicación.
Marvin Ponce es amigo de todos aquí. Sobre todo Nelson. Nelson estaba recordando aquella famosa escena en el Canal 10 con Armando Villanueva. Bueno, voy con don Kevin Rodríguez. Adelante, Kevin. Muchas gracias, Renato, por el espacio. Un saludo a todos los panelistas, un saludo también al pueblo hondureño. Bueno, lo felicito, Renato, por siempre traer esos temas a discusión, y recomendaría, incluso le propondría que lo amplíe en los próximos días para poder hablar de otros aspectos que creo que no se tocaron lo suficientemente hoy. Voy a empezar por la definición de exoneración, Renato. Para que pueda haber una exoneración, primero tiene que haber un impuesto. Yo creo que pocas veces nos ponemos a analizar de dónde viene la palabra impuesto. Es decir, Renato, que a usted lo obligan. O sea, nadie le pregunta si puede pagar, cuánto puede pagar. Simplemente usted lo tiene que hacer, es una obligación, por eso se define como impuesto. Entonces de ahí viene, o de ahí surgen estas exoneraciones, que es como que yo le diga, yo soy gobierno, el día de mañana le incremento en 50 lempiras el impuesto al galón de gasolina, va a subir en 50 lempiras, y después vengo y le doy un descuento de 10 lempiras, entonces agradézcame porque primero le impuse y después le di un descuento. Eso realmente es lo que sucede muchas veces en nuestro país. Y ahora voy a la segunda parte, Renato, que no se habló en este programa, pero creo que vale la pena, y es que cuando se ha anunciado esta reforma de justicia tributaria, también se mencionaron las herencias, Renato, y creo que eso es importante poderlo discutir, porque yo hacía la pregunta de manera muy respetuosa al diputado Barrios, que si esto significa que él no le va a dejar nada de herencia a sus hijos. Eso significa, Renato, que alguien va a venir, le va a decir a usted, a pesar de que usted se esforzó, que usted fue el que se reventó el lomo, como decimos nosotros, usted no le puede dejar nada en herencia a sus hijos. Es decir, que usted va a tener que pagar un impuesto, ya sea del 50%, 100%, ¿es eso justo, Renato? Y en tercer lugar, también las remesas. Creo que no lo hablamos lo suficiente. Hay un video que anda circulando que preocupa cuando se dice que en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro se va a cambiar y ahora se va a hacer uso de esas divisas para invertir en el país. Se le ha preguntado al millón y pico de hondureños que están en Estados Unidos y en España si ellos pueden o si están dispuestos a pagar, porque solo póngase a pensar, se van, arriesgan la vida, llegan a otro país, ya sea legalmente o de otra forma, mandan remesas y ahora resulta que aquí autoridades en el país van a disponer de ese dinero. Entonces toda esta conversación, Renato, creo que la podemos resumir en que un tercero cree que tiene el derecho sobre el producto de su trabajo, Renato. Usted es el que se levanta temprano, usted es el que se desvela todos los días. Tengo derecho yo a venir a decidir cómo tiene que gastar su dinero, tengo derecho yo a venir a decir a quién le puede dejar su herencia, ya sean tierra, ganados, casas. Creo que tenemos que hacer esa reflexión, y lo dejo con el último aspecto. Una anécdota. Buscando una reforma del mercado eléctrico costarricense, preguntaba dónde puedo encontrar este proyecto de ley y me mandan el enlace del Congreso Nacional de Costa Rica. Resulta que eso está disponible en Word, en PDF, y hay una sección que dice proponga usted, es decir, usted, Renato, puede proponer una ley en Costa Rica, pero más allá de eso es que los documentos están a disposición de todos, porque a mí lo que me parece que también es hasta cierto nivel falta de respeto es que tengamos panelistas hablando, digamos, de temas de remesas cuando ellos no están en Estados Unidos generando esas remesas. Y no lo digo de manera puntual a los que están ahí, sino que cuando se habla de esa manera, lo correcto sería decir, hagamos una encuesta y preguntémosle a los hondureños que están en Estados Unidos qué opinan de que les toquen un centavo de lo que ellos han estado trabajando. Pero creo que esta reforma tributaria a estas alturas debería de estar ya en la página web del Congreso Nacional para que todos nos podamos discutir, porque se habla de que tiene que estar ahí un sector u otro, pero y el resto de los que aportan en impuestos, ¿cuál va a ser el mecanismo para poder participar, Renato? No debería ser eso una consulta popular, más bien, porque no hacemos una consulta popular al país y al pueblo hondureño si consideran que es justo que estén pagando ese nivel de impuestos que están pagando hoy en día. Entonces, solamente quería dejar estas reflexiones. Le agradezco, Renato, y desearles un feliz día a todos. Gracias, Kevin Rodríguez. Marvin Ponce, buenos días, diputado. Buen día, licenciado Renato Álvarez, abogado Solórzano, licenciado Claudio, Pedro Barquero y el doctor Ávila. Es un placer saludarle y escucharle. Renato, para golpear a los ricos aquí con medidas fiscales, tributarias de otro tipo, hay que tener un gobierno fuerte y cohesionado, porque realmente en la escala de poder político y en la economía política, y ahí están dos economistas, es más fuerte el poder económico que el poder político. Si no tenemos un gobierno fuerte, cohesionado, tocar a los ricos hay que saberlo hacer. Y esta medida
en alguna medida se ha planteado solamente lo poco que hemos conocido usted, Renato, de cuál es el enfoque de la medida fiscal. Pero al final es un paquetazo disfrazado. Al final es un paquetazo derivado. ¿Usted cree que Freddy Nasser, que los Casi, que los Farag, que los Canahuati, que todas estas familias poderosas que exportan, que maquilan, que tienen bancos, que tienen exportadoras, que tienen la energía en el país controlada, ¿usted cree que esta gente va a quedar con el bombazo? Esos bombazos los van a derivar a los más pobres, a los más humildes, como ha ocurrido siempre, ha ocurrido ahorita también por el costo de la vida. El que importa carne, el que importa pollo, el que produce pollo, el que produce huevos, los golpes de la problemática internacional se lo están pasando los pobres. Entonces yo creo que si el gobierno no está fuerte, Richter se mira fuerte, Barquero se mira coherente y fuerte, pero realmente el gobierno no está fuerte como para poder tocar a los ricos. Yo creo que al final ojalá no la haga más cara la enfermedad que la medicina, ¿verdad? Hay que saber hacer las cosas, porque realmente mientras aquí hay guerras o hay de pandemias y todo, la economía funciona siempre, pero también es complicado. Por otro lado también hay que decirlo, y con esto termino, Renato, decir realmente que también se hizo un estudio de desfundación hace unos 10 años y al final no se aplica, pues entonces, a veces básicamente solo se hace el intento y al final no se aplica nada. Yo creo que lo más bien que lo que hay que grabar, en vez de grabar algunas cosas que se están planteando ahí como los impuestos por capitales, hay que poner impuesto a la fuga de capitales y otras cosas, pero yo no sé si el gobierno, si Pedro Barquero como coordinador, como jefe o encargado del gabinete económico y con otra gente ya hicieron el estudio del impacto que tiene realmente esa medida, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Marvin Ponce. Declaración. Yo no soy el coordinador del gabinete económico. Quien coordina el gabinete económico es la abogada Moncada, la ministra de Finanzas. Sí. Yo soy miembro, parte del gabinete económico, pero no soy el como coordinador. Ministro. Sí. El presidente del COEP, Mateo Gibrín, escribe: con 2.8 millones de hondureños sin trabajo formal en 2022, si lo podemos poner en pantalla, necesitamos un cambio significativo con enfoque renovado en creación de empleo. Es una crisis que en el país nos trae rezago económico. No hay otro camino. Solo trabajando juntos, gobierno y empresarios, saldremos adelante. Y nos proporciona unos datos de tasa de desempleo. La tasa del desempleo en Honduras es del 8.9. Para el 2022 habían 2.8 millones de personas con problemas de desempleo. Los jóvenes entre 15 y 29 años representan el 13.2% de desempleo y es la tasa más alta. El 8% de las personas en edad de trabajar están desalentadas. Esto incrementa la migración irregular y la inseguridad. Y desde el inicio de la pandemia en 2020, unos 1.8 millones de hondureños han caído en la condición de pobreza o pobreza extrema, dice el presidente del COEP, Mateo Gibrín. El director ejecutivo también del COEP, Armando Tercho, dice en un mensaje: bien si hay justicia fiscal con libertad y democracia. Lo que está mal es todo lo que se aprueba en el Congreso Nacional todos los días y nadie dice nada. Exoneraciones de pago a alcaldías, asociaciones, fundaciones y todo ese ataque al sector privado. El vicepresidente del Congreso Nacional, el doctor Hugo Noé Pino, está en comunicación con Frente a Frente. Doctor Pino, buenos días. La más alta, el 8% de las personas en edad de trabajar están desalentadas. Doctor Pino, buenos días. Regular la inseguridad y desde el inicio de la pandemia. Doctor Pino está en comunicación, se ha comunicado con Frente a Frente para participar. Ahí lo tenemos. Adelante, doctor Pino. Yo oigo. Le escuchamos, doctor. Tomen el teléfono y díganle que estamos al aire ya, que lo estoy presentando. Ya solo restan 7 minutos para que termine el Frente a Frente. Vamos con el vicepresidente del Congreso, el doctor Hugo Pino, que está en comunicación con Frente a Frente. Adelante, doctor. Buenos días, Renato. Sí. Brevemente, por cuestiones de tiempo, quisiera señalar, por lo que se ha dicho en el programa, que el proyecto de la Ley de Justicia Tributaria no ha llegado al Congreso Nacional, así que no se puede poner en ninguna página web ni socializar hasta que llegue. Como señaló el ministro Pedro Barquero, todavía ese
proyecto está en discusión en el seno del Ejecutivo. Y a mí me gustaría que, independientemente de que han trascendido algunos elementos que pueden formar parte de este proyecto, que no caigamos en especulaciones de que se está agravando la riqueza. Partamos de dos puntos importantes establecidos por la presidenta Xiomara Castro. Primero, que el proyecto de reforma tributaria no trae ningún impuesto adicional, que lo que busca es generar mayor equidad, y que abramos la discusión una vez que se conozca propiamente el proyecto en mención. Muchos de los aspectos que están siendo planteados, como que no le va a dejar la herencia a sus hijos o que no se quiere socializar, no tienen ningún sentido hasta que el proyecto haya sido formalmente enviado al Congreso Nacional. Muchas gracias, Renato. A usted, doctor Pino, pero eso de la herencia no forma parte de nuestra información. No, eso lo dijo el diputado Ramón Barrios. Y te voy a decir algo, la presidenta no va a apoyar algo que realmente vaya en contra del desarrollo económico y social del país. Yo por eso quiero hacer eco de las palabras que dijo el doctor Hugo Noé Pino, que realmente a mí me alegra que él sea vicepresidente del Congreso, porque él es una persona que sabe, tiene mucho conocimiento de economía, tiene mucha experiencia en la materia, y él puede pues ayudar a que todos los amigos del Congreso puedan entender las repercusiones de las decisiones económicas. Y nuevamente, la presidenta no va a apoyar ningún proyecto que vaya en contra de los objetivos que ella misma ha plasmado. El objetivo principal, reducir la pobreza y la desigualdad, y la única manera de hacerlo es atrayendo inversión privada, nacional y extranjera. Claudio, unos segundos para comentar ya finalmente la temática. Bueno, muchas gracias. Yo solo quiero reiterar de que una reforma tributaria no necesariamente lleva al incremento de impuestos. Y yo creo que aquí no se está hablando de incremento de impuestos, significa rectificar los errores que se vienen cometiendo en nuestro sistema. Por otra parte, lo que se busca también es que se sepa convivir las tres economías de un país: la economía privada, la economía gubernamental y la economía social, y que ambas compitan en términos competitivos, sin privilegios para ninguno, o que los privilegios sean para todos. Lo otro que quiero señalar también es que al gobierno se le pide, por ejemplo, mayor educación, pero ¿de dónde sacamos mayores recursos? Nosotros necesitamos, es cierto, necesitamos un derecho a la educación, pero necesitamos los recursos para poderlo financiar, necesitamos una mejor calidad en el gasto público. Entonces yo quiero finalizar diciendo de que los mayores privilegios que se otorgan en este país se deben de reducir. Y unos segunditos, don Nelson Ávila. Reformas, sí, pero inteligentes y científicas, para unir al pueblo y no dividirlo. Y sobre todo también, si hay opiniones que provienen desde el gobierno, opiniones de esta naturaleza más bien contribuyen a lesionar al mismo gobierno. Pensemos en consecuencia que primará aquí la inteligencia, como muy bien lo planteaba el ministro Barquero, y en consecuencia que se genere un diálogo con todos. Un diálogo entre algunos es un diálogo excluyente. Necesitamos diálogos inclusivos. Son las 9 de la mañana, ya no tengo más tiempo. Gracias al ministro de Desarrollo Económico, gracias a Gustavo Solórzano, Muchas gracias, Renato. Claudio Salgado y que publiquen el proyecto. Claro.